Hola, ¿qué tal? Este es nuestro octavo video y en este vamos a hablar de funciones continuas y funciones acotadas. Primero necesito repasar un par de teoremas importantes sobre sucesiones. Estos ustedes debieron haberlos cubierto en el curso de MA304, pero los repasamos acá sin demostración. El primero es el teorema de Bolzano-Weierstrass, que dice que si una sucesión es acotada, es decir, si existe una cantidad finita m positiva, tal que para todo elemento de la sucesión an es menor que an en valor absoluto es menor que esa cantidad de m, entonces esta sucesión tiene una subsucesión convergente. Es decir, que existe una sucesión de índices nj tal que se cumple que para todo j, nj es menor estricto que nj más 1. Entonces la sucesión anj converge. Y el segundo teorema, que no va a ser tan imperativo en este video, pero sí lo vamos a ocupar en los próximos dos, es el teorema de los intervalos anidados. La idea de los intervalos anidados es que uno tiene una sucesión de intervalos cerrados y acotados, tal que cada intervalo está contenido en el anterior. A eso es a lo que nos referimos con están anidados. Están cada uno de ellos contenidos en el anterior, es decir, in más 1 está contenido en in. Si tenemos que además de eso el límite de la longitud del intervalo in va para 0, entonces lo que vamos a tener es que existe un único punto que está en todos los intervalos, o dicho de otra manera, que la intersección de todos los in's es ese punto x0. Ahora bien, ¿qué es una función acotada? Como ya habíamos visto, necesitamos una cantidad m finita y positiva, y en este caso, en vez de ser los elementos de la sucesión, es la función evaluada en x para todo x en a. En valor absoluto la imagen es menor que m. Entonces veamos un ejemplo. Consideremos la función dada por el criterio f de x igual x entre x cuadrado más 1. Esta es una función acotada. De hecho, podemos ver el gráfico es este que les estoy enseñando acá, y como pueden ver hay una raya arriba y una raya abajo, a las que llamamos asíntotas, las cuales la función está contenida estrictamente entre esas dos rectas. Ahora, como dijo Hannibal Lecter, vamos por partes. Lo primero que vamos a considerar es qué sucede cuando el valor absoluto de x es menor o igual que 1. Es decir, los x que están entre menos 1 y 1 inclusive. En ese caso, x cuadrado es mayor que 0. Entonces, x cuadrado más 1 es mayor que 1, lo cual quiere decir, y positivo, o sea, bueno, es mayor que 1, lo cual quiere decir que 1 entre x cuadrado más 1 es positivo, pero menor que 1, menor o igual a 1. Eso quiere decir que x entre x cuadrado más 1 es menor o igual que x, y ya habíamos dicho que el valor absoluto de x es menor o igual que 1. Entonces ya tenemos esa cota, el m para nosotros sería 1, y tenemos esa cota para los x entre menos 1 y 1. Pero ¿qué sucede cuando x es mayor que 1? Bueno, podemos ver que x entre x cuadrado más 1 podríamos considerarlo como 1 entre x más 1 entre x. ¿Y qué sucede? X más 1 entre x es estrictamente menor que x, lo cual quiere decir que 1 entre x más 1 entre x es estrictamente menor. Bueno, ahí puse menor igual, pero es estrictamente menor que 1 entre x, y como x es mayor que 1, 1 entre x es menor
que 1 o menor o igual que 1 en este caso, y tenemos nuestro m que en este caso nuestro m es igual a 1. No es difícil ver que en realidad m es, o sea, m igual 1 es más de lo que necesitamos. De hecho, m igual 1/2 nos serviría, pero no nos vamos a meter en eso. Pero ¿qué podemos concluir? Para valor absoluto de x menor o igual que 1 o valor absoluto de x mayor que 1, la función es acotada, es decir, la función es acotada en todo R. ¿Y de qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve porque una de las cosas que tenemos es el teorema que nos dice que si i es un intervalo cerrado y f es una función continua en todo i, es decir, en los extremos, y es continua lateralmente. Y vean que i se los estoy dando, es un intervalo cerrado y acotado, ambas son importantes. En ese caso se tiene que f está acotada en todo i. ¿Cómo hacemos para demostrar esto? Bueno, asumamos por contradicción que f no está acotada. Pero si f no está acotada, ¿qué quiere decir? Que para que cualquier cota que pongamos, vamos a encontrar imágenes de f que están por encima de esa cota. Entonces pongamos sucesivamente las cotas n. O sea, entonces sabemos que 1 no puede ser una cota superior, entonces tiene que haber una imagen que en valor absoluto cuando la evaluamos es mayor que 1. Tomamos esa como x1. Después vamos a 2. Tiene que haber una imagen de f que tiene que ser mayor que 2, y el punto donde se alcanza esa imagen la llamamos x2. Y así sucesivamente para todos los n's. Bueno, dado que xn es una sucesión acotada, ¿por qué? Porque está en un intervalo acotado, entonces necesariamente tiene una subsucesión convergente. Ese es el teorema de Bolzano-Weierstrass. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, si la subsucesión xny es convergente, digamos que converge a un punto x estrella, por continuidad vamos a tener que el límite cuando j tiende a infinito de xnj es exactamente f de x estrella. Eso es lo que nos dice la continuidad y sabemos que f es continua en todo i. Bueno, ¿qué sucede? Eso quiere decir que f de xnj converge a un número finito, pero por otro lado f de xnj converge a infinito. Tenemos una contradicción donde podemos decir, bueno, de que necesariamente en ese intervalo f tiene que ser acotada. Y vamos a ver un teorema un poquito más fuerte, que es el teorema del máximo y el mínimo absoluto en un intervalo acotado. Cuando entremos a derivadas, vamos a ver cómo encontrar estos puntos. De momento no tenemos cómo encontrarlos, pero podemos asegurar que existen. O sea, el teorema dice, bueno, tenemos este intervalo acotado y f definida de i en R continua en todo i, entonces existe un x subestrella y x superestrella en i, tal que cualquier elemento en i necesariamente tiene que estar contenido entre las imágenes de esos dos puntos, es decir, para todo x vamos a tener que f de x sub i es menor o igual que f de x, que a su vez es menor o igual que f de x super i. Vamos a decir que f de x sub i es el mínimo absoluto de f en i, y f de x super i es el máximo absoluto de f en i. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Bueno, dado que f es acotada, sabemos que tiene un supremo y un ínfimo en i. O sea, hay una cota superior y una cota inferior. Bueno, es el axioma del extremo superior nos dice que vamos a tener un supremo. Entonces, denominemos y super i es el supremo de f de x para x en i. Y por las propiedades del supremo, ¿qué quiere decir que es el supremo? Que cualquier cosa más chiquitita no es una cota. Y si entonces tomemos y super i menos 1 entre n.
Eso no puede ser una cota superior, lo cual quiere decir que hay al menos un elemento que es mayor que ese número. Tomemos la preimagen de ese elemento xn, vamos a tener entonces que f de xn es estrictamente mayor que y super i menos 1 entre n y menor o igual que y super i. Bueno, si tomamos eso para todo xn, entonces tenemos una sucesión xn que es acotada. ¿Por qué? Porque los xn están en el intervalo i y el intervalo i es cerrado y acotado. Es una sucesión acotada, por lo tanto tiene una subsucesión convergente. Denominemos x superestrella, S o x super i, como quieran llamarlo, ese punto de convergencia. ¿Qué sabemos? Por continuidad, sabemos que f de x super i es y super i, o f de x superestrella es y superestrella. Eso quiere decir que f de x superestrella es el supremo. Podemos, haciendo exactamente lo mismo, encontrar el x sub i, es decir, el x tal que f de x estrella es el ínfimo de f de x para x en i. Exactamente de la misma manera, y por lo tanto tenemos el mínimo y el máximo. Esos son los dos teoremas que queríamos ver en este video. Les dejo una pequeña asignación que podríamos, que va a ser evaluada, que es esta. Considere q de x un polinomio sin raíces reales. En particular, eso va a implicar que el grado de q es par. Hay muchas notaciones para grado. En particular, yo uso ese delta q como el grado de q. Y sea p otro polinomio que cumple que el grado de p es estrictamente menor que el grado de q. Entonces, lo que yo quiero que ustedes demuestren es que la función racional f dada por p de x sobre q de x es acotada. Bueno, ¿qué vamos a ver en el próximo video? En el próximo video vamos a ver el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano también se conoce como el teorema del valor medio. De hecho, a pesar de que el teorema de Bolzano fue la primera forma en la que fue introducido este teorema, vamos a ver el teorema fuerte del valor intermedio, que básicamente va a tener el teorema de Bolzano como un corolario. Y eso es todo por este video. Que estén bien. Hasta luego.